Ucrania lleva años repitiendo, nuestro rumbo es la Unión Europea. Pero mientras que a nivel de declaraciones ya estamos casi en Bruselas, en las leyes de repente aparecen normas que te hacen querer comprobar si el calendario realmente marca 2026. En el nuevo ranking europeo de derechos de las personas transgénero, Ucrania solo cumplió 8 de los 32 indicadores. 0 en derechos familiares, 0 en medicina, 0 en protección contra crímenes de odio. Y es precisamente en este momento cuando el Parlamento se dispone a reescribir el Código Civil con buenas costumbres, conciliación judicial durante el divorcio y el matrimonio, que el Estado sigue reservando obstinadamente solo para un hombre y una mujer. ¿De verdad nos estamos acercando a la UE o estamos construyendo un cartel de Europa detrás del cual permanecen las reglas del pasado? Suscríbanse al canal, denle like y activen las notificaciones. Hoy analizamos por qué el nuevo Código Civil y el fracaso en los derechos de las minorías pueden convertirse en una prueba muy incómoda para el futuro europeo de Ucrania. La integración europea abarca no solo negociaciones y reformas sobre el papel. Europa observa si el Estado protege a quienes es más fácil eliminar de la agenda. En mayo, la organización Transgender Europe publicó el Trans Rights Index. Este es un ranking de la protección legal de las personas transgénero y no binarias en 54 países de Europa y Asia Central. Evalúa 6 áreas: reconocimiento legal de género, no discriminación, atención médica, derechos familiares, lucha contra los crímenes de odio y protección de las personas que buscan asilo. El líder del ranking, por supuesto, fue Islandia, seguida de Malta y España. Ucrania cumplió 8 indicadores de 32, es decir, una cuarta parte del resultado posible. El mejor desempeño de Ucrania es en el ámbito del reconocimiento legal de género, 7 indicadores cumplidos de 14. Una persona puede cambiar su nombre y el marcador de género en los documentos. Para esto no se exige esterilización, cirugía ni divorcio. Para un país que alguna vez tuvo reglas muy estrictas en este ámbito, es un paso importante. Bueno, y a partir de aquí, el ranking se vuelve mucho menos alentador. En el ámbito de la medicina, Ucrania tiene 0, en derechos familiares también 0, en protección contra crímenes de odio y discurso de odio 0, y en cuestiones de asilo también 0. Lo más revelador es que el punto débil de Ucrania resultaron ser los derechos familiares, pues la Rada Suprema ya ha puesto en marcha un proyecto que definirá la vida familiar y privada de los ucranianos durante las próximas décadas. El 9 de abril, en la Rada Suprema se registró el proyecto del nuevo Código Civil número 15150 y ya el 28 de abril fue aprobado en primera lectura y enviado para su revisión antes de la segunda lectura. Una aclaración importante: el documento aún no se ha convertido en ley. Las normas pueden cambiar, por eso es necesario discutirlas ahora, y no cuando la gente ya tenga que resolver las consecuencias en los tribunales. El Código Civil regula la propiedad, la herencia, los contratos, el matrimonio y el divorcio. Es lógico actualizarlo. Han transformado las asociaciones, los activos y la autonomía personal, pero en este documento de modernización, activistas y defensores de derechos ven normas que restringen libertades en lugar de acercarlas a los estándares europeos. Y la primera historia resonante es la de la buena costumbre. En el proyecto, este principio está relacionado con las normas morales y las ideas sobre el comportamiento decente. Al oído, esto suena tranquilo. Nadie está en contra de la decencia, pero el problema es que la ley debe ser predecible. La persona debe entender qué está permitido, qué está prohibido y cuáles serán las consecuencias de sus decisiones. Pero ¿qué significa realmente la buena costumbre? Para un juez, esto puede ser la honestidad en un contrato. Para otro, su propia visión del matrimonio, la sexualidad, el comportamiento de una mujer después del divorcio o incluso cómo debe ser una familia correcta. Y cuando los derechos privados empiezan a depender de una valoración moral, el tribunal obtiene un margen muy amplio para las interpretaciones. Y aquí ya no se trata de una bonita palabra en el código, sino de si tu dinero, tus bienes, tu pareja o tu derecho a la vida privada pueden depender de la visión moral de otra persona. El segundo tema polémico es la unión de personas sin registrar su matrimonio. El proyecto prevé consecuencias jurídicas para estas relaciones, lo cual es razonable. Pueden vivir juntos 10 años, criar a un hijo e invertir en una vivienda, y tras la ruptura, uno de los miembros queda desprotegido. El Estado no debe fingir que la convivencia no existió solo porque la pareja no fue al registro civil.
Comprometida, no puedo casarme con la mujer que amo. Pero los críticos advierten del riesgo de otro desequilibrio. Si las reglas se formulan vagamente, los conflictos judiciales también afectarán a quienes no deseaban formar un matrimonio. Vivir juntos y compartir una vida no siempre equivale a asumir las implicaciones legales de un matrimonio. El enfoque europeo debe proteger a las personas con procedimientos claros y contratos sobre derechos patrimoniales, evitando una lotería tras la ruptura donde haya que demostrar ante un tribunal qué significaban el frigorífico y las vacaciones compartidas. Pero el principal conflicto se esconde en la definición del matrimonio. En el proyecto, el matrimonio sigue siendo la unión entre una mujer y un hombre. Para las parejas del mismo sexo, el Estado nuevamente no ofrece un mecanismo igualitario de protección familiar. Y aquí, la calificación europea deja de ser una tabla abstracta. El cero de Ucrania en el ámbito de los derechos familiares tiene un aspecto muy concreto. La pareja, ya sea hombre o mujer, no puede obtener automáticamente las mismas garantías sobre bienes, herencia, decisiones médicas o el reconocimiento del vínculo familiar que están disponibles para los matrimonios heterosexuales. Esto suena especialmente duro durante la guerra, donde las personas LGBTQ+ sirven en el ejército, hacen voluntariado, pierden a sus parejas, atraviesan heridas y la muerte de seres queridos. El Estado les exige la misma responsabilidad que a todos los demás. Y cuando llega el momento de garantizar los derechos familiares, la respuesta se pospone durante años en alguna carpeta para después de los asuntos urgentes. Una Ucrania que avanza hacia la UE no puede tener un rumbo europeo solo para las banderas en las cumbres. La postura europea se pone a prueba si el Estado reconoce la dignidad de las personas, aunque incomode a votantes o políticos. Otras críticas tratan el divorcio. El proyecto otorga al tribunal la posibilidad de conceder un plazo a la pareja para reconciliarse. En los casos en que hay un niño pequeño o un niño con discapacidad, el proceso puede durar hasta 6 meses. La idea de permitir que las familias sigan unidas suena considerada, hasta que recordamos que la gente no se divorcia solo por una discusión por los platos. Una familia puede vivir años en condiciones de presión psicológica, control o miedo. Incluso sin violencia física, retrasar el divorcio puede ser una herramienta de presión sobre quien intenta salir de una relación agotadora. El Estado no debe poner automáticamente la preservación del matrimonio sobre la libertad de terminarlo. Especialmente cuando una de las partes ya ha dicho claramente, ya no quiero vivir en esta relación. Y luego en el debate público surge el tema del apellido después del divorcio. Exigir la devolución del apellido de soltero por la conducta indigna de la expareja genera críticas. Aquí la lógica entra definitivamente en fase de telenovela. El matrimonio terminó y los bienes ya han sido repartidos o se están repartiendo. Aún queda la batalla judicial para determinar si los exesposos son lo suficientemente dignos de un apellido que ya es parte de su identidad. Vale la pena señalar las disposiciones más polémicas de debates previos. El matrimonio a los 14 años y la prohibición del divorcio durante el embarazo o el primer año tras el nacimiento del hijo. Tras la primera lectura, se registró una petición ante el presidente con la exigencia de no permitir la aprobación del nuevo Código Civil. Esta reunió más de los 25,000 votos necesarios. Ahora la petición está en consideración y al mismo tiempo tenemos dos realidades. Primera, la Comisión Europea, en su informe para el año 2025, reconoce el progreso de Ucrania en el camino hacia la membresía. Ucrania realiza reformas en condiciones difíciles por la guerra. Segundo, en los derechos de grupos vulnerables y el debate sobre el nuevo Código Civil, hay decisiones que contradicen la esencia europea. Donde se requiere certeza jurídica, surge ambigüedad moral. Donde se espera una ampliación de la protección familiar, algunas parejas aún permanecen fuera del sistema. Donde se necesita protección contra el odio, el ranking internacional marca 0. Por eso, decir que Ucrania ya se ha alejado definitivamente de la UE sería una manipulación. Sin embargo, afirmar que no existen tales riesgos también es peligroso. La UE no se compone solo de subvenciones, negociaciones y fotos con banderas. Su base es el Estado de Derecho, la igualdad y la protección de la persona frente a la arbitrariedad. Precisamente por esto, las autoridades ucranianas ahora reciben preguntas incómodas. ¿Cómo se puede convencer a Europa de que compartimos sus normas si dentro del país todavía hay familias que legalmente no son reconocidas?
¿Cómo se puede hablar de modernizar el derecho civil si en él aparecen conceptos que pueden hacer que las convicciones morales del juez sean más importantes que la previsibilidad de la ley? ¿Cómo se puede construir un país democrático dejando a las personas sin una protección específica contra los delitos dirigidos contra ellas por su identidad de género? Estas preguntas son incómodas y precisamente por eso son necesarias. Ucrania sigue siendo candidata a la UE pese a rankings o leyes, pero el rumbo europeo puede perderse no por declaraciones, sino por pequeñas decisiones que posponen derechos, tachan la igualdad de inoportuna y condicionan moralmente la libertad personal. El nuevo Código Civil aún puede modificarse antes de la segunda lectura. Las lagunas en la protección de las personas transgénero pueden cerrarse mediante leyes, acceso a la medicina, reconocimiento de las familias y una protección real contra la violencia. La cuestión es solo de voluntad política, porque hacia Europa no se avanza solo con palabras sobre valores, se avanza cuando las personas en el país obtienen el derecho a vivir sin miedo, sin humillación y sin la necesidad de demostrarle al Estado que su familia también merece protección. Suscríbanse al canal, den like y escriban en los comentarios si ven en el nuevo Código Civil una modernización o un paso atrás. Y activen las notificaciones, porque mientras Ucrania habla de Europa, es muy importante seguir de cerca qué reglas está escribiendo para sus propios ciudadanos.